Bien. Muy bien, ya no vamos a hacer la oración porque pues ya la hicimos ahorita, hicimos la lección divina y hicimos la oración final, así que tampoco vamos a hacer la final. Vamos a iniciar hoy con la introducción de lo que es la primera carta de San Clemente a los Corintios. Ese es el título, introducción de la primera carta de San Clemente a los Corintios. Vamos a estudiar un promedio de 75 páginas solo de introducción. Y posteriormente vamos a... Son 27 páginas de lo que es ya en sí, lo que es la carta, la primera carta de San Clemente a los Corintios. Muy bien. San Clemente, pues, fue un hombre de la iglesia, un hombre venerado que llegó a ser el cuarto papa. El nombre de San Clemente romano es uno de los más ilustres y venerados de la antigüedad cristiana. Este nombre se le viene espontáneamente a la pluma al primer historiador de la iglesia. Al primer historiador de la iglesia. A la par de San Ignacio de Antioquía, cuando intenta destacar algunos de los más gloriosos de entre los innumerables obreros que en la primera sucesión de los apóstoles esparcieron por pueblos y naciones la semilla salvadora, cumpliendo obra de evangelista y echando tan a nivel y plomo los cimientos de iglesias. Siéndome imposible, escribió Eusebio. O sea, Eusebio fue el primer historiador de la iglesia cristiana católica. Eusebio de Cesarea. Para los que no saben, Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea, en lo que es en Palestina. Entonces dice Eusebio de Cesarea: siéndome imposible escribir, enumerar por sus nombres a todos cuanto un día fueron pastores o evangelistas en las iglesias esparcidas por el orbe de la tierra durante la primera sucesión de los apóstoles. Entonces vemos como Eusebio de Cesarea está diciendo aquí que estos que fueron pastores, evangelistas, dice que fueron obispos. No quiere decir aquí, como dicen los sectarios, que la iglesia de Cristo tiene 5 ministerios. No, esos no son ministerios, esas son funciones que desempeñaban los obispos, los presbíteros y los diáconos. O sea, esos 5 supuestos ministerios que mencionan entre comillas los protestantes no eran ministerios, eran funciones que ya desempeñaba la jerarquía de la iglesia primitiva. Y eso lo está diciendo Eusebio de Cesarea en el libro 3, capítulo 37, páginas de la 4 hasta la 38. Eusebio de Cesarea, libro 3, capítulo 37, páginas desde la 4 hasta la 38. Muy bien, vuelvo y repito lo que dijo Eusebio de Cesarea. Siéndome imposible escribir y enumerar por sus nombres a todos cuanto un día fueron obispos, pastores, evangelistas en las iglesias esparcidas por el orbe de la tierra durante la primera sucesión de los apóstoles, es natural que solo hayamos hecho nominalmente mención en esta historia de aquellos por quienes en sus obras nos llega hasta hoy en día la tradición de la enseñanza apostólica. A esta tradición de la enseñanza apostólica se le conoce como sagrada tradición. A este número pertenecen indudablemente Ignacio de Antioquía, Clemente, en las cartas que hemos enumerado, y Clemente en la que escribió en nombre de la iglesia romana a la iglesia de Corinto, y que únicamente se le atribuye a Clemente, que es lo que les decía la primera carta a los Corintios de San Clemente.
Remontándonos mucho más allá del gran historiador de la iglesia, el nombre de Clemente era objeto de alta veneración para San Irineo de León, quien trazando el catálogo de los obispos de Roma hasta su tiempo le da este testimonio a él y su carta de capital importancia por más de un concepto. Así pues, nos dice San Irineo de León, así pues, después de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino, del episcopado supremo a Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo, que es 2 de Timoteo 4:21. Que alguien me lea, por favor, 2 de Timoteo 4:21. Obviamente, cuando San Pablo menciona aquí a Lino en 2 de Timoteo 4:21, Lino todavía no había llegado a ser papa. Entonces, pero lo menciona como discípulo de él. Entonces, este que fue discípulo de él, nos dice San Irineo de León, en el libro tercero. A ver, déjenme, vamos a buscar aquí el documento de San Irineo de León. Permítame un momento. Muy bien, aquí lo tengo. Es el capítulo 1.1.3, que se titula ese capítulo Sucesión de los obispos de Roma. Así se titula, en el numeral 3.2. Ahí, muy bien. Adelante, hermano, lea 2 de Timoteo. Hermano Polito. A ver, permítame, voy a girar la cámara. Ok, adelante, hermano Polito. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan el pueblo, Pudente, Lino. Ahí está, Lino. Lino es el que llegó a ser el segundo obispo de Roma después de Pedro. Ok, continúe. Claudia y todos los hermanos. Muy bien, hasta ahí está bien, hermano. Gracias. Entonces vemos pues que eso nos prueba que este Lino fue discípulo de San Pablo, pero no solamente de San Pablo. La tradición de la iglesia nos dice que también fue discípulo de San Pedro. Muy bien, vamos a leer lo que nos dice lo que es San Irineo de León en el libro tercero. San Irineo de León en el libro tercero. Permítame, vamos a girar la cámara. Aquí está. San Irineo de León nos dice en el libro tercero, les decía, capítulo 1.3.1, sucesión de los apóstoles, dice, pero como sería demasiado largo enumerar, a ver, déjenme, lo vamos a poner aquí así, muy bien, pero como sería demasiado largo enumerar la sucesión de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada, Romanos 1.8, que es Romanos 1.8, si ustedes lo leen, dice que es alabada de todo el pueblo, la iglesia de Roma. A los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo o de otro, o por agradarse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia. ¿Con cuál iglesia? Con la de Roma, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles, vemos que aquí ellos eran beatos porque todavía no habían sido canonizados. Entonces Pedro y Pablo, San Irineo de León lo menciona, que eran beatos, que la beatitud es uno de los procesos para la canonización, que ya es el penúltimo proceso, y el último proceso ya es la canonización.
canonización. Entonces, los beatos apóstoles entraron al servicio del episcopado, entregaron el servicio del episcopado a Lino. Y este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas, 2 de Timoteo 4:21, y luego después fue Anacleto, fue el que lo sucedió. Después de él, en tercer lugar de los apóstoles, Clemente heredó el episcopado. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos pues cómo, y si sigo leyendo, se va a mencionar a los otros, pero nos vamos a quedar hasta aquí, hasta Clemente, porque es de él el que estamos hablando en este momento, ¿verdad? No porque pudiéramos seguir y la lista de los sucesores de Pedro en Roma sigue, para aquellos herejes del sectarismo que dicen que no hay una lista. Así dice, una vez encontré a uno, por cierto, el tal no sé cómo es que se llama, este regalado, no sé cómo es que se llama el nombre, pero que se hace llamar evangelista regalado, y otro más, no me recuerdo quién es, pero es un sectario que dice que no hay una lista de los sucesores de Pedro. Sí la hay, sí la hay. Una la tenemos en Eusebio Cesarea y otra la tenemos en San Irineo de León, que por cierto, esos dos pues son mencionados incluso por los mismos eruditos protestantes. Muy bien. Entonces sigo leyendo el documento. A Lino le sucede, déjenme lo vamos a poner aquí. Aquí está. A Lino lo sucede Anacleto. Después de este, en tercer lugar, después de los apóstoles, hereda el episcopado. Sabemos pues que los sucesores de Pedro eran obispos. En pocas palabras, Pedro era obispo. Lo hereda el episcopado Clemente, el cual había visto a los bienaventurados apóstoles y tratado con ellos y conservado todavía aposentada en sus oídos la predicación de los apóstoles y su tradición ante los ojos. Y no era él solo, pues todavía vivían entonces muchos que habían sido enseñados de los apóstoles. Ahora bien, bajo el pontificado, bajo el pontificado de este Clemente, para aquellos que digan que no era papa, la palabra pontífice o pontificado, se sabe muy bien que el pontificado es el del papa. Dice, bajo el pontificado de este Clemente, habiendo estallado una sedición no pequeña entre los hermanos de Corinto, la iglesia de Roma escribió una carta copiosísima a los corintios, demostrándoles la necesidad de la paz y renovando la fe de ellos y la tradición que la iglesia romana acababa de recibir de los apóstoles. Aquí está. Entonces, estamos probando con documentos ciertísimos, veraces, de que sí eran pontífices los sucesores de Pedro. Eran obispos y pontífices, que de hecho la misma palabra obispo significa pontífice, para aquellos que no saben, ¿verdad? Porque hay personas que no saben ni se imaginan que la misma palabra obispo significa también pontífice. Muy bien, entonces, sobre todo pues para los de Roma, ¿verdad? Entonces vemos cómo el documento nos muestra que, vuelvo y le cito, es el libro tercero de San Irineo de León en el capítulo 3, y también está en la historia eclesiástica del libro quinto de Eusebio Cesarea, en el capítulo 6, numerales del 1 al 3. Muy bien, continuando. Irineo escribe a distancia casi exacta de un siglo de los sucesos de Corinto y de la intervención de la iglesia primera o la iglesia prima, es decir, la iglesia más importante, que es la de Roma, por obra de su obispo Clemente. En su composición, y bien se percibe en sus palabras, que cuando por los años 177 al 178 pasó por allí el presbítero de León, o sea, de León, que es San Irineo de León, que después llegó a ser obispo de León, pero en el año del año 177 al año 178 él era presbítero, es decir, sacerdote, cuando él pasó por Roma, ¿verdad? Y se dio cuenta del listado de sucesores de Pedro, del que había, ¿verdad?
pasó por allí y dice aquí que nomás había pasado un siglo cuando este presbítero de León pasó por ahí, Irineo de León. Pasó, les decía, del año 177 al año 178, o sea, pasó un año allí en Roma. Pasó por allí el presbítero de Lyon. Este nombre sonaba todavía con eco vivo y venerable entre los hermanos de la iglesia de Roma. Este nombre había pasado a ser como símbolo o sinónimo de pontífice o obispo romano. Déjenme, lo voy a poner aquí para aquellos que digan que no, que allí no dice eso, él se lo está inventando. No, no me estoy inventando nada. Mire cómo dice Ibe. Este nombre había pasado a ser como símbolo o sinónimo de pontífice u obispo romano. Ahí está. Entonces, sí, San Clemente fue el cuarto después de Pedro. Pedro fue el primero, obispo de Roma. Lino el segundo, Cleto el tercero y Clemente el cuarto. Cuarto pontífice romano. Déjame tomar un poquito de agua porque me estoy quedando reseco de la garganta. Porque ahorita tengo una hora. Antes de iniciar esto, di una enseñanza de una hora. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Dice, ¿dónde me quedé? Dice, ajá, muy bien, muy bien, gracias hermano. Dice, este nombre había pasado a ser como símbolo o sinónimo de pontífice o obispo romano. Y así cuando Hermas, que escribe en Roma, bajo el pontificado de su hermano Pío, este Hermas, que escribe el documento, el pastor de Hermas, era hermano del Papa Pío, que ese Papa Pío estuvo entre el año 141 al año 155. Nos cuenta, fíjense bien, el que escribe, el pastor de Hermas, fue hermano del Papa Pío. Déjenme, voy a buscar lo que es el Liber Pontificalis de los papas. ¿Es el mismo Padre Pío? No. El Padre Pío es el Padre Pío de Pietrelcina, que murió hace como unos 50 años, un promedio por ahí más o menos, que es de este siglo XXI. Entonces, este Pío que se menciona aquí es a ver, permítame, ahorita lo busco aquí. Pío. Pío I de Aquilea. Nos dice aquí que nació en Aquilea, fue mártir. San Pío I fue después de Higinio y antes de él estuvo San Telésforo. Que este Papa San Telésforo es el que nos precisó en el año 125, nos precisó que Cristo nació específicamente un 25 de diciembre. El Papa San Telésforo, que fue el octavo Papa. Él nos precisó que efectivamente Cristo nació un 25 de diciembre. Entonces, muy bien, después de San Telésforo estuvo San Higinio, y después de San Higinio estuvo San Pío I, que es de Aquilea, fue degollado. O sea, murió como mártir, degollado, elegido en el 140 y murió en el 155. Se le atribuye la fecha de la celebración de la Pascua. O sea, San Pío I fue el que estableció la fecha de la Pascua, es decir, cuándo se había de celebrar la Pascua del Señor, es decir, lo que es la Semana Santa. El domingo después del plenilunio de marzo, dijo él, importantes sus normas para la conservación, para la conversión de los judíos. Él puso normas para la conversión de los judíos, porque habían judíos que querían judaizar a los cristianos, y combatió al hereje Marción. Que Marción, ya he hablado en otras ocasiones quién es, que fue un sacerdote que era católico, pero que se salió del catolicismo porque abrazó el montanismo y el gnosticismo, y abrazó varias herejías más, y negó el Antiguo Testamento y rechazó también a los que son tres evangelios, que es el de San Mateo, el de San Marcos y el de San Juan, y solamente aceptaba el de San Lucas.
Este fue Marción, un hereje, que fue de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica lo excomulgó como un hereje que era. Y se pasó con los gnósticos. Muy bien, ¿dónde me quedé? Combatió al hereje Marción y fue hermano de Hermas, quien escribió una epístola llamada El Pastor de Hermas. Y su abuelo fue Simón de Cirene. Dice, qué importante. El abuelo del 10º papa fue fue San Simón de Cirene, que es, lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Marcos 15:21. Búsquenme, por favor, San Marcos 15:21. San Marcos 15:21. Entonces nos dice aquí en el Liber Pontificalis que este San Pío fue el 10º papa y que su abuelo fue Simón de Cirene y el papá fue Rufo o Rufino, le llamaban Rufo o Rufino, que este Rufo fue hijo de Simón de Cirene y su tío Alejandro. Entonces vemos que el tío del Papa Pío I y del pastor de Hermas fue Alejandro y su papá fue Rufino. Búsqueme San Marcos 15:21. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano. San Marcos 15:21. Permítame, pongo la cámara. San Marcos 15:21. San Marcos 15:21. En ese momento, un tal Simón de Cirene, Ahí está, Simón de Cirene. Vamos a ver cuántos hijos tuvo. Adelante. que es el padre de Alejandro y de Rufo. De Alejandro y de Rufo. Este Rufo fue el papá de Pío I y del pastor de Hermas. Continúe. Volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Ahí está, los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Y vamos a ver de que a ese Rufo, que fue hijo de Simón de Cirene, Pablo en la carta a los romanos le manda salud. Vamos a leer Romanos 16:13. Romanos 16:13, ¿quién lo encuentra? Romanos 16:13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16:13. Ok, adelante, hermano Polito. Saluden a Rufo, Saluden a Rufo. Ahí está. Rufo, continúe. elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Buenas tardes a todos los hermanos. Buenas tardes, hermana Susi. Dios me la bendiga. Que nos esté viendo a través del TikTok. Hola, hermano. Muy bien, gracias. Dios me bendiga. Bueno, vamos a continuar. Ok, entonces estamos viendo, mis hermanos, que aquellos que van ocupando el papado en la iglesia de Roma, resulta que conocieron a Cristo, o bueno, al menos este no, pero sí sus abuelos. Los abuelos y los padres de este, por ejemplo, de San Pío I de Aquilea, que fue el papa número 10, o sea, el papa número 10. El papa número 10 resulta que su abuelo fue Simón de Cirene, el que ayudó a cargar la cruz de Cristo. Y su padre fue Rufo, que este Rufo era hermano de Alejandro. Entonces, este Rufo tuvo dos hijos. Uno fue San Pío I y el otro fue Hermas, que escribe la famosa carta o escrito o epístola del pastor de Hermas. Muy bien. Continuando. Voy a tomar otro poquito de agua porque ya me está doliendo la garganta. Bueno, no es agua, es un refresco que me regalaron. Refresco de naranja. Así de naranja es orange. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Vuelvo y leo. Este nombre había pasado a ser como un símbolo o sinónimo de pontífice o obispo romano, y así cuando Hermas, que escribe en Roma, para aquellos que dicen que todavía no existía el título de pontífice, ya estaba para el año 141, ya estaba el título de pontífice. Un saludo también al hermano Ojitos Verde, que nos está viendo de TikTok, ¿verdad? Después voy a subir mañana primero Dios voy a subirlo al YouTube, para aquellos que me ven de YouTube. Muy bien, continuando. Bajo el pontificado
Y así cuando Hermas, que escribe en Roma bajo el pontificado de su hermano Pío del año 141, el año 155, nos cuenta el mensaje que le da a la iglesia, que se le aparece en figura de matrona venerable. No estampa el nombre de su hermano, sino el de Clemente. Fíjese, pese a que él tuvo un hermano que fue papa, Hermas no habla de su hermano Pío, sino que habla de Clemente, porque Clemente fue muy venerado en la iglesia de Roma, que fue el cuarto en estar en la sucesión de Roma. Gracias por esos likes que están dando y por esos corazones que están dando. Dios me los bendiga. Muy bien. Sino el de Clemente. Y dice, eso está en la visión 2 del pastor de Hermas. Visión 2 del pastor de Hermas dice lo siguiente: copiarás pues 2 librillos o cuadernos y mandarás uno a Clemente y otro a Grapta. Clemente lo remitirá a las ciudades de fuera, pues a él le incumbe este cargo, porque es el pontífice. Fíjese cómo está diciendo Hermas, hermano de Pío primero. Ese eco de veneración, que la palabra veneración, para que sepan, no significa adorar, como malamente enseñan los sectarios. Los sectarios herejes enseñan de que venerar es adorar. No, venerar no es adorar. Venerar significa respetar. Antiguamente se decía, ahí viene un venerable anciano, y la gente que usaba sombrero se quitaba el sombrero y le hacía una venia, lo saludaba con respeto, como dice Isaías 9:12, de que ante el anciano y el profeta te pondrás de rodillas o te inclinarás, dice Isaías 9:12. Muy bien, continuando. Ese eco de veneración no se extingue ni se amengua en los siglos siguientes, y así vemos aparecer el nombre del obispo romano en los comienzos del siglo III bajo la pluma del otro Clemente, el de Alejandría. O sea, este es otro Clemente, el cuarto papa fue Clemente Romano y este es el otro Clemente, el de Alejandría, quien le saquea a manos llenas y de Orígenes, luego, después de este Clemente de Alejandría, Orígenes también, ¿verdad? Habla de San Clemente. El ya mentado Eusebio, que fue obispo de Cesarea en los comienzos del siglo IV, y más adelante San Basilio y San Cirilo de Jerusalén, después San Epifanio entre los orientales, después Tertuliano, después San Jerónimo y San Agustín entre los occidentales, por citar solo a los más ilustres. Fíjese, solo por citar a los más ilustres, no, porque habían muchos que hablaban de San Clemente como el cuarto. Si contamos a Pedro como primero, sería el cuarto. Pero si contamos en línea de sucesión después de Pedro como a Lino el primero que le sucedió a Pedro, entonces sería Clemente el tercero. Clemente sería el tercero si contamos a Lino como el primero que sucede a Pedro, y el segundo después que sucede a Pedro sería Cleto y el tercero sería Clemente. Pero ya en contando a Pedro desde el primero sería el cuarto, para que quede claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también está en la patrología griega, en el libro primero de la patrología griega. Vida desconocida. Mas a pesar de esta veneración secular, no son muchas las noticias fidedignas que poseemos sobre San Clemente Romano. La antigua leyenda le emparentó con la familia imperial, y así leemos en las recogniciones en el capítulo 7, numeral 8, que dice en latín. Permítanme un momento, aquí tengo ¿cómo? Sí, las recogniciones
A ver, déjeme, lo pongo aquí para que, si gusta, venga a chequear, hermana, cómo se escribe. Está bien. Las recogniciones se escribe, recogniciones. Está bien. Recogniciones. Ok. En las recogniciones dicen tum Petrus nemo unin qui veres et generis tibi superen respondi sum quidem multipotentem veri ex Caesares propicia venientes. Todavía moderadamente se intentó identificarle con el célebre primo de Domiciano, el cónsul Tito Flavio Clemente, mas sin embargo no es ese, ¿verdad? Algunos pues lo intentaron identificar con este primo de Domiciano, ¿verdad? Que era el cónsul Tito Flavio Clemente, pero no, este era otro Clemente, que ya vamos a hablar más adelante quién era, a quien el sombrío emperador mandó a ejecutar por crimen de ateísmo, o sea que la familia Flavia fue uno de los primeros que se fueron convirtiendo al cristianismo entre los poderosos, ¿verdad? Que quede claro. Entonces, su mismo primo, Domiciano, mandó a ejecutar a este cónsul, a Tito Flavio Clemente, porque resulta que aquellos que no adoraban al César como Dios lo tildaban de ateo. Y así tildaron pues a este cónsul llamado Tito Flavio Clemente y lo mandó a asesinar, ¿verdad? Porque no quiso adorar a su primo Domiciano como Dios. Y aquí el relato de Dion Casio. Dion Casio fue un historiador pagano romano. Dion Casio dice lo siguiente: en el mismo año 95 después de Jesucristo, mandó a matar Domiciano, entre otros muchos, a Flavio Clemente, que ejercía el consulado a pesar de ser primo suyo y estar casado con Flavia Domitila, parienta suya, o sea, otra parienta, ¿verdad? Sabemos que al que mandó a matar era su primo y la otra también era una pariente de él, ¿verdad? Y no le importó, y más sin embargo lo mandó a matar. Parienta suya. También a los dos se les acusaba de ateísmo. Entonces él mandó a matar a su primo Flavio Clemente, Tito Flavio Clemente, y también a su parienta Domitila, parienta suya. Y a los dos los acusaba de ateísmo, crimen por el que fueron condenados también otros muchos más, que se habían pasado a las costumbres de los judíos, decían ellos, ¿verdad? Pero ya era del cristianismo. De ellos unos murieron y a otros se les confiscaron los bienes, por lo que Domitila se refiere, se contentó con desterrarla a la isla Pandataria. Eso está en la patrología griega. Perdón, eso está en los escritos de Dion Casio, que les decía que fue un historiador romano, en Historia Romana 47:14. Historia Romana, capítulo 47, numeral 14, ahí está, de Dion Casio. Don Casio está ese testimonio. Entonces vemos pues que con el que los herejes del sectarismo o algunos protestantes, sobre todo entre alemanes y otros ingleses, intentan decir que este Clemente Romano era pariente del emperador, pero no es así, nomás tenía un nombre parecido. Entonces más adelante vamos a ver de que llegó a ser esclavo de este Tito Flavio Clemente, pero que fue libertado, o sea, fue liberado. Entonces ya era un hombre libre, y ya como hombre libre, pues él se dedicó a seguir la enseñanza de San Pablo, que de hecho fue discípulo de San Pablo. Ya lo vamos a ver dónde San Pablo lo menciona, porque ya vimos dónde menciona a Lino. Nos falta ver dónde menciona a Clemente. Muy bien. Lo mismo atestigua Suetonio. Suetonio pues fue también otro historiador pagano, romano. Por fin, por levísima sospecha, casi el pleno ejercicio del consulado, mandó a matar Domiciano a Tito Flavio Clemente, primo hermano suyo.
O sea, primo hermano suyo, de ese cuento. O sea, eran hijos de dos hermanos. Perdón, sí, así, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, primo hermano suyo. Hijo de dos hermanos, ok. Primo hermano suyo. Hombre de vilísima inercia. ¿Quién era este Domiciano, verdad? Domiciano era muy malo. Era de vilísima inercia, o sea que se dejaba ir con la maldad, pues. Por cierto, que Domiciano había destinado por público edicto a los dos hijos de Fabio Clemente, a la sazón niños todavía, para sucesores suyos, y quitándoles sus antiguos nombres, mandó a que el uno se llamara Vespasiano y el otro Domiciano. O sea, le puso el mismo nombre de él, ¿verdad? Este Domiciano, pues, le quitó los hijos a Tito Flavio Clemente, y a uno le puso Vespasiano y al otro Domiciano. Este crimen fue el que precipitó más que ningún otro su caída. Eso lo dice Suetonio en Vitae Caesarum Domitianus, en el capítulo 15. O sea que es vida de los Césares, vida del César Domicianus, en el capítulo 15. Pues, ahí lo dice. Indudablemente, ya desde estos remotos orígenes, el cristianismo había subido a las zonas aristocráticas de la sociedad romana y contaba adeptos entre las familias de los Pomponios y de los Acilios. O sea, aparte de la familia de los Flavios, también los Pomponios y los Acilios se habían convertido ya al cristianismo. O sea, ya familias aristocráticas, que de hecho San Pablo lo llega a mencionar. Ya vamos a mencionar más adelantito el texto donde San Pablo lo menciona. Que de hecho, es más, lo vamos a mencionar ya para que no quede ahí en la expectativa o en la duda. Está en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, carta a Filipenses de San Pablo. Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Versículo 3 y versículo 22. ¿Quién lo tiene? Ok, adelante, hermano. Permítame un momento, le pongo la cámara. Ok, adelante, hermano. Y a ti, Cícigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio. Lo mismo que Clemente. Oiga, lo mismo que Clemente, el que llegó a ser el cuarto pontífice después de San Pedro. Lo mismo que Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Muy bien, ahora el versículo 22. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del palacio del César. Oiga, especialmente los del palacio del César. Prueba de que entre las familias aristocráticas ya se habían convertido al cristianismo, contrario a lo que dicen los herejes sectarios. No, dicen los romanos, grandes asesinos y que no sé qué, y esos no fueron cristianos, dicen ellos, los sectarios. Pero aquí San Pablo, quien sí tiene autoridad, nos está diciendo que mandan familia, los de la familia de la casa del palacio del César. Bueno, déjenme, lo voy a poner aquí para que lo vean, para aquellos que no lo vieron. Mire cómo está. Primeramente, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4:3, el primero. Sí, dice, también te pido a ti, oh fiel compañero, que asistas a esas que conmigo han trabajado por el evangelio. Con Clemente, ahí está Clemente, que llegó a ser el cuarto papa, en este momento todavía no lo era. Y a los demás coadjutores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y después vamos a ver, mire cómo dice el versículo 22. Bueno, desde el 21. Saludad a todos los santos, oh fieles en Cristo Jesús. Los hermanos que conmigo están os saludan. Os saludan todos los santos y principalmente los que son de la casa o palacio de César. Ahí está. Los que son de la casa o palacio de César. O sea, ya teníamos en el siglo I personas convertidas
al cristianismo católico romano, porque los romanos fueron los que dieron más acogida al evangelio más que los judíos. Más que los judíos. Y lo prueba el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, donde San Pedro fue a predicar a casa de Cornelio, un capitán romano, y resulta de que este Cornelio no solamente se convierte él, sino que se convierte su esposa, sus hijos y todas sus amistades. Es decir, pues se podría decir que también su batallón, porque él como capitán, conociendo el mensaje de Cristo, habiendo estado en la época de Cristo y de San Pablo, que además este fue el que mandó a proteger a Pablo, que mandó un promedio de 400 personas para que lo protegieran, que ese lo encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, parece que es el capítulo 23 o 24, va a ser el capítulo 25, perdón, a ver, vamos a ver... Va a ser el 23, efectivamente, el que les había dicho de primero, que mandó un total de 472 soldados a proteger a San Pablo. Lo encontramos nosotros ese en lo que es en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, versículos del 23 al 24. ¿Quién quiere leerlo? Ok, adelante, hermano Polito. Hechos de los Apóstoles, capítulos del 23 al 24. Capítulo 23, versículo 23 y 24. Después llamó a 2 oficiales y les dijo: estén listos para salir hacia Cesarea. A Cesarea. Esta noche, después de las 12, con 200 soldados, 60 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgadura para llevar al pueblo a Pablo y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. Ok. Ya terminó el 24. Muy bien, hasta ahí está bien, hermano. Muy bien. Entonces estamos viendo, mis hermanos, cómo soldados romanos protegieron a San Pablo. ¿De qué lo protegieron? De la muerte que le acechaba, porque los judíos, si ustedes leen todo el capítulo, busquen ahí en YouTube, tengo estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Ahí yo doy todo el lujo de detalles, porque específicamente hablo de ese capítulo, doy todo el lujo de detalles cómo estos romanos protegieron a San Pablo, contrario a lo que dicen los sectarios herejes. Dicen ellos, no, que los romanos son los que persiguieron a la iglesia. No, aquí la Biblia no nos está diciendo eso. Aquí la Biblia no nos dice eso. Aquí la Biblia nos dice que protegieron a San Pablo, porque los judíos habían hecho voto de no comer nada en todo el día mientras no le dieran muerte a San Pablo. Y entonces, y resulta que los romanos se dieron cuenta de eso y protegieron a San Pablo. Lo protegieron, le salvaron su vida. Muy bien, continuando. Lo mismo atestigua Setonio, por fin, por levísima sospecha, casi en pleno ejercicio del consulado, mandó a matar Domiciano a Tito Flavio Clemente, primo hermano suyo, hombre de vilísima inercia. Este Domiciano, pues, perdón, ya había leído eso, ¿verdad, hermanos? Ok, indudablemente ya desde estos remotos orígenes, el cristianismo había subido a las zonas aristocráticas de la sociedad romana y contaba adeptos entre la familia de los Pomponios, de los Acilios y hasta entre los Flavios, que eran menos ilustres que los Pomponios y los Acilios, pero reinantes en ese momento. Era la familia que estaba reinando, y eso nos lo dice Duchesne en Historia Anci de Iglesia. O sea, Duchesne parece un francés en el libro primero, página 216. Dion Casio, como es costumbre entre los historiadores de su tiempo, puede todavía confundir judíos y cristianos y calificar Suetonio
el vivir de estos como vilísima inacción o inercia, pero la acusación de ateísmo es típicamente cristiana, o sea, eran los cristianos los que llamaban ateos a los que no creían en Dios, pero en este caso se la aplicaron a los cristianos, a este Tito Flavio Clemente, el decir que era ateo por no creer en Domiciano, en creer que Domiciano era Dios, ¿verdad? Porque a este Domiciano pues se llegó a poner por Dios. Oiremos como vocifera el populacho de Esmirna. A ver. Típicamente cristiana, y poco más adelante en el Martirium Policarpi oiremos cómo vocifera el populacho de Esmirna. Mueran los ateos, llamándole así a San Policarpo también, ¿verdad? San Policarpo fue discípulo directo de San Juan Evangelista. Pero cabe históricamente buscar esta familia Flavia entre los ilustres por la púrpura del martirio que por su parentesco imperial. Al humilde obispo de Roma, renovando la antigua leyenda, lo han intentado algunos críticos modernos, singularmente Hilgenfeld. Hilgenfeld fue un escritor protestante fundamentalista y sin fundamento alguno dijo pues que este Clemente venía de la familia imperial, ¿verdad? Cuando no es así, no es así, sino que el que venía de la familia imperial es Tito Flavio Clemente, que no es lo mismo con Clemente Romano. Clemente Romano fue esclavo suyo y el cual le dio la libertad antes de ir a que lo mataran, a este Tito Flavio Clemente, ¿verdad? Muy bien, continuando. ¿Cómo explicar en efecto en la hipótesis de la identificación el silencio de los escritores eclesiásticos ante el hecho a la verdad insólito de que un consular ejerciera el pontificado romano? Obviamente pues no fue un cónsul porque este fue muerto, y si fue muerto, ¿cómo estuvo en el pontificado? Entonces vemos que no fue este Tito Flavio Clemente el que llegó al pontificado, sino que fue un esclavo suyo al cual él le dio la libertad. El propio martirio del cónsul Tito Flavio Clemente nos ha sido atestiguado por escritores paganos, Dion Casio, Suetonio, y lo que para Eusebio de Cesarea es una prueba de la notoriedad de la religión cristiana que había alcanzado entonces entre los romanos. Para nosotros lo es más bien de la poca que estos ilustres cristianos tuvieron en la comunidad romana. Se ha conjeturado, en cambio, que San Clemente pudo ser liberto, o sea, fue liberado. Fue liberado porque fue esclavo de Tito Flavio, como ya se los decía. ¿Dónde me quedé? Ok, ya está. Que San Clemente fue liberado o que era hijo de un liberto de la casa de Flavio, el cónsul Clemente. Entonces dice que este Clemente era hijo de uno de los esclavos libertos de Tito Flavio Clemente, el que llegó a ser el cuarto papa, ¿verdad? Ello explicaría bien su profunda adhesión a los representantes del imperio, por quienes se hace oración a raíz mismo de la persecución. Es como San Pablo también lo dice, oren por sus perseguidores, y que de hecho es enseñanza de Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo es el que enseñó eso. La ausencia en toda la carta de aquel tono de imprecación que resuma el propio Apocalipsis de San Juan, escrito bajo el horror, con el recuerdo aún sangrante de la persecución de Domiciano, y finalmente aquella no disimulada admiración de la organización militar romana que atestiguaremos luego más a propósito. Discípulo San Clemente, discípulo de San Pedro y de San Pablo.
más estrechamente y más segura la relación de San Clemente con los apóstoles Pedro y Pablo, y a fe que nos importa harto más el hecho de haber entrado y salido un día por las puertas de la familia imperante y llevar el nombre de uno de sus miembros. El mismo San Clemente escribía a los Corintios. Esto está en la primera carta de San Clemente a los Corintios, en el capítulo 50, numeral 3 o versículo 3. Dice: todas las generaciones desde Adán hasta el presente han pasado más los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan un lugar de los piadosos. El imperio de la caridad lo fundan en Roma Pedro y Pablo, y la gloria de Clemente está en haber entrado plenamente en este imperio, el imperio de la caridad, y haber estado en tiempo a cabeza de él, a cabeza de este imperio de la caridad. Entonces, ¿cómo se le llamó a la iglesia naciente? El imperio de la caridad. El imperio de la caridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre ha ejercido la caridad en cualquier época de la historia. Nada menos vean ustedes ahorita, en estos tiempos, ¿quién es la única iglesia que funda hospitales, que funda leprosorios, que funda asilos para alimentar a ancianos, que funda orfanatos donde niños que son abandonados en las calles, la iglesia los recoge y los cría y les enseña una buena educación y les enseña un oficio para ser jóvenes productivos a la sociedad y no maleantes? Es la Iglesia Católica la única que hace eso. Las sectas no hacen eso. Los protestantes de las iglesias históricas antiguas, o sea, los luteranos, presbiterianos, calvinistas, metodistas, anglicanos, ellos en un tiempo lo empezaron a hacer, pero después dejaron de hacerlo. ¿Cuál es la única que lo continúa haciendo? La Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica siempre continúa con la caridad, y por eso es que aquí se le llama que los grandes apóstoles, aparte de haber fundado esta Iglesia Católica, es decir, universal, romana, a Pedro y Pablo, también dice que fundaron el imperio de la caridad, o sea, del amor, pues, porque caridad significa amor. Vemos como en latín, cuando nosotros leemos la primera carta de San Juan, dice Deus caritas es, que significa Dios es amor. Muy bien, continúo. El imperio de la caridad lo fundan en Roma Pedro y Pablo, y la gloria de Clemente está en haber entrado plenamente en este imperio y haber estado un tiempo a la cabeza de este imperio. Orígenes parece ser el primero en iniciar la tradición que hace de San Clemente el compañero y colaborador de San Pablo en la fundación de la iglesia de Filipos, que está en Macedonia, y de quien el apóstol hace tan breve como alto elogio en la carta a esa misma iglesia, que ya lo leímos hace un rato, que es Filipenses 4:3 y el versículo 22, ¿verdad? Se atestigua también entre los paganos, o sea, este Clemente pues estuvo sirviendo en la casa del César, en el palacio del César, ya lo leímos en Filipenses 4:22. Fue un servidor, pero se le dio su libertad, y después de que se le dio su libertad, es ordenado presbítero y después llega al episcopado, es decir, al pontificado en Roma. Se atestigua también entre los paganos que hubo muchos en tiempo de azotes y de pestes, se entregaron a sí mismos como víctimas por el bien común, y no sin razón acepta estos hechos, dando fe a las historias el fiel Clemente, de quien da testimonio Pablo en Filipenses 4:3, que ya lo leímos, diciendo juntamente con Clemente a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ok, está bueno, hermano. La tradición es aceptada por Eusebio de Cesarea, quien escribe en el año 12º del mismo imperio de Domiciano.
a Anacleto, que lo había ejercido por espacio de 12 años. O sea, Anacleto estuvo 12 años en el pontificado. Le sucede en el episcopado de la Iglesia de Roma Clemente como cuarto pontífice, del cual nos informa el apóstol haber sido colaborador suyo, escribiendo así a los filipenses juntamente con Clemente. Eso está en la Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 15. Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 15. San Jerónimo, pisando como de costumbre las huellas de Eusebio de Cesarea, repite: Clemens de quo apostolus Paulus ad Filipenses escriben, cum Clementes et caeteris cooperatoribus meis, o sea, colaborador mío, dice. Clemente fue colaborador mío. Curum nomina escrita sum in libro vitae. Y San Jerónimo nos dice quartupus Petrum Romae, que quiere decir Clementem quartum post Petrum Romae. Clemente fue el cuarto obispo de Roma después de Pedro. Vuelvo y repito: Clementem quartum post Petrum Romae episcopos. Que vuelvo y lo traduzco: Clemente fue el cuarto obispo de Roma después de Pedro. Si quidem secundum Linus fuit. De esta manera similar, Lino fue el segundo. Significa esas palabras: si quidem secundum Linus fuit. Significa de manera similar, Lino fue el segundo. Tertius Anacletus. El tercero fue Anacleto. Tametsi Plerique Latinorum secundum post Petrum apostolum putentem fuisi Clementem. Dice, aunque la mayoría de los latinos piensan que Clemente fue el segundo después del apóstol Pedro, lo cual no es así, ¿verdad? Ya hemos visto el libro Pontificales, pero la gente en el común, pues, como fue más mencionado Clemente, ellos piensan que Clemente fue el que ocupó el segundo puesto después de Pedro, ¿verdad? Porque Clemente sonó más que Lino y más que Anacleto. Entonces, por eso es que entre los latinos ponían como segundo a Clemente, ¿verdad? Lo cual no es así, fue el cuarto. Lo mismo confirma en el Adversius Ioninianum, capítulo 7. A estos, es decir, a los vírgenes de uno u otro sexo, escribe una carta Clemente. A ver, me detengo un momentito porque se me pausó el live. Se me pausó el live, no sé qué pasó, pero por alguna palabra que mencioné, que no le gusta, creo, a TikTok, no sé por qué, pero bueno. Es decir, dice, a los vírgenes de uno u otro sexo, escribe una carta Clemente, sucesor de Pedro, apóstol, y de quien Pablo, apóstol, hace mención casi en todo su discurso a los filipenses, y lo entretejió sobre la pureza de la virginidad. La carta a los hebreos, Orígenes también, Eusebio y San Jerónimo ponen a San Clemente en relación con la epístola a los hebreos y aún llegan a ser autor o intérprete de ella. O sea, vemos cómo Orígenes, Eusebio y San Jerónimo dice que ponen a San Clemente en relación con la epístola a los hebreos y dicen ellos que él fue el autor, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y aún llegan a hacerse el autor o intérprete de ella. Sobre la debatida cuestión del autor de esta epístola, apenas si se ha dicho nada sustancialmente nuevo después de Orígenes.
que acredita de fino criterio en este juicio que vale la pena transcribir íntegro. Vamos a transcribir íntegro lo que dijo Orígenes. Orígenes dijo: todo el que sepa juzgar de la diferencia de estilo ha de confesar que el de la carta titulada a los Hebreos no delata aquella ignorancia del lenguaje que sí confiesa el apóstol en 2 Corintios 11:6. Léanme 2 Corintios 11:6, por favor. 2 Corintios 11:6. Al confesar de sí mismo ser ignorante en el hablar. Es decir, ¿ya lo tiene, hermano? Ok. Adelante. Que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, vuelvo y repito lo que dice Orígenes. Todo el que sepa juzgar de las diferencias de estilo ha de confesar que el de la carta titulada a los Hebreos no delata aquella ignorancia del lenguaje que de sí confiesa el apóstol en 2 Corintios 11:6, al confesar de sí mismo ser ignorante en el hablar, es decir, en el estilo literario, sino que esta carta es la más helénica por la elegancia de su dicción. Pero a la vez, todo el que tenga alguna familiaridad con la lectura del apóstol convendrá en que también es verdad que los pensamientos de la carta son maravillosos y que no van a la saga de los otros escritos paulinos, únicamente reconocidos. Si yo hubiera de dar mi opinión, dice Orígenes, diría que el fondo o pensamiento son ciertamente del apóstol, pero el estilo y la composición de alguien que consignaba los recuerdos apostólicos y que postillaría, por decirlo así, lo dicho por el maestro. Así pues, si alguna iglesia tiene por de Pablo esta carta, tenga esta crédito, o sea, es decir, que sí la den por de San Pablo, pero que aún en esto, pues no en vano los antiguos nos la han transmitido como de Pablo. Ahora bien, quien de hecho la haya escrito, en realidad de verdad solo Dios lo sabe. Sin embargo, la historia que ha llegado hasta nosotros es doble. Unos dicen que le escribió Clemente, el Papa Clemente, el que fue obispo de los romanos. Otros que Lucas, el autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero como nosotros sabemos muy bien, la carta a los romanos no la escribió San Pablo, sino que la escribió un romano. Así posiblemente la carta a los hebreos no haya sido de puño y letra de San Pablo, pero sí San Pablo el que la dictó. Y San Clemente Romano o bien San Lucas le pudo haber agregado cosas más, como dice aquí, más elegantes, ¿verdad? Más elegantes. Porque San Lucas fue doctor y pues San Clemente también fue una persona muy preparada. Recordemos que estuvo en el palacio del César como servidor. Por eso hay muchos hospitales San Lucas por San Lucas. Exacto. Porque fue el doctor y era... Aquí en Estados Unidos está el San Lucas Hospital. Fue un hombre muy preparado, por eso el Evangelio de él es más, como dices tú, con palabras más elegantes. Y San Marcos y San Mateo y Juan, pues no estaban muy preparados, está más entendible para uno que no está muy estudiado, vaya. Sí, claro. Así es. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ok, esto también está en los escritos de Orígenes, una que se llama
Apud, y también en la historia eclesiástica de Eusebio Cesarea, en el libro sexto, capítulo 25, páginas de la 12 a la 14. Muy bien. Eusebio debió de tomarse el trabajo de cotejar una y otra cartas, y suponiendo sin fundamento alguno que la ad Hebreos fue redactada originalmente por el apóstol en arameo, se inclina a admitir como intérprete a San Clemente, cuarto pontífice de Roma, con referencia a Lucas por la semejanza de fondo y forma con la de Clemente a los Corintios. He aquí sus palabras. Vamos a ver qué nos dice Eusebio de Cesarea. En esta carta del obispo Clemente a los Corintios, toma muchos pensamientos de la epístola a los Hebreos y hasta cita literalmente pasajes de ella, con lo que claramente prueba que no se trata de un escrito reciente. De ahí que con razón nos pareció que debía ponerse en el catálogo de los demás escritos del apóstol. El caso es que habiéndose dirigido Pablo por escrito a los hebreos en su propia lengua, afirman unos que fue el evangelista Lucas, otros que el obispo Clemente, de quien hablamos, el que interpretó en lengua griega esta escritura. Esta última hipótesis pudiera ser más verdadera por el hecho de que una y otra carta, la de Clemente y la a los hebreos, están escritas en el mismo estilo literario y el fondo de ambas no está muy diferente. Nos dice Eusebio en su libro tercero de la historia eclesiástica, capítulo 38, numerales del 1 al 4. San Jerónimo se limita a traducir a Eusebio, siquiera tenga valor que hombre de tan fino sentido literario no le contradiga y opine que la Clementina y la ad Hebreos convengan en el estilo. Dice San Jerónimo en su escrito de Vir Inc. en el capítulo 15. De Virginis Inc. La impresión, déjenme ver qué hora son las 8, todavía tenemos como unos 50 minutos para continuar. La impresión que nos deja una lectura simultánea de una y otra carta no contradice sustancialmente el juicio de Eusebio, a quien hay que conceder como hombre de tan inmensa lectura algún sentido del estilo y de la lengua, siquiera él escriba en el más opuesto que cabe imaginar el sentido clásico de la historia, y por ello justamente tiene tan alto valor la suya de la iglesia. Ambas son piezas de refinada enseñanza. En contraste, la epístola a los hebreos con todo el Nuevo Testamento. Incluso San Pablo y San Lucas, y la de Clemente con casi toda la primitiva literatura cristiana, que técnicamente no pertenece en rigor a la literatura, como queda notado en otro lugar. Ambas, otrosi, conservan mucho del tono y estilo de la homilía, tono de cálida exhortación, de logos para lexenos, para lexeos. Bueno, estoy intentando leer porque es una palabra griega que tiene allí. A ver, déjeme la pongo. Aquí está, ¿verdad? De logos para lexeus. Que ese logos pues es palabra y
Oh, Paracletus, dice, de la palabra del Espíritu. La palabra del Espíritu estaba leyendo yo Paralexeos, estaba leyendo, es Paracletos, porque hay una K antes de la L, Paracletos. Paracleteos, dice. Logos Paracleteos. A ver, déjenme, lo vamos a ampliar porque está como muy chiquita esa letra. Sí, es Paracleteos, es. Paracliteos o Paráclitos, Paracliteos. Entonces está diciendo ahí la palabra del Espíritu. O sea, dice, ambas otros sí conservan mucho del tono o estilo de la homilía, tono de cálida exhortación, de palabra del Espíritu. Califica su obra el autor de la Ad Hebreos, fundada en un texto del Antiguo Testamento y estilo de conversación familiar y constante alocución directa al oyente. El objetivo de una y otra epístola es muy distinto, pues se tocan en la una los más profundos temas teológicos y se trata solo en la otra de poner paz en una riña casera entre hermanos. Nos está hablando aquí pues sobre lo que es la carta del obispo o del papa San Clemente a los Corintios, pues que en esa epístola o en esa carta él trata de poner en paz a los hermanos de Corintio, pues que estaban en ese momento en una discusión, ¿verdad? Él es el que pone paz en toda la iglesia. Las alturas pues a que nos levanta o profundidades en que nos sumerge San Pablo por obra de su amanuense. O sea, amanuense, la palabra amanuense significa escritor, ¿verdad? Escritor sagrado. Entonces, prácticamente está poniendo como por amanuense a San Clemente, ¿verdad? Pero es San Pablo el que está dictando lo que es la carta a los hebreos, ¿verdad? Amanuense en la Ad Hebreos no las alcanza jamás el obispo de Roma en su larga alocución a los corintios. Si pudiera de verdad demostrarse que Clemente fue el redactor literario de aquella, esta sería un caso maravilloso de cómo el genio de Pablo arrebataba como a una arista con el soplo huracanado de su inspiración a quien quiera se pusiera a su lado. Mas a pesar de estas profundas diferencias que colocan la carta a los hebreos como obra totalmente aparte, dotada de sus primeras líneas de una fuerza, de un calor y de un movimiento que no admite par. Las coincidencias entre una y otra son numerosas y significativas. Qué sublime idea de Jesucristo, sumo sacerdote, de nuestras ofrendas y protector de nuestra debilidad, uno y otro redactor. La Ad Hebreos le abre con este verdadero pórtico la gloria de Jesús, solo superado por el prólogo del cuarto evangelio, es decir, de San Juan Evangelista. San Lucas, médico letrado como todos los médicos de la antigüedad, se pudo escribir el prólogo acabadamente clásico de su evangelio. Hubiera sido ciertamente capaz de escribir o redactar la carta a los hebreos, pero ni en el resto de su evangelio, ni en el de Deuteros Logos de los Hechos, volvió a acordarse de la elegancia de la lengua ni de la rotundidad de los periodos, al entregarse plenamente a su materia, que no pedía ciertamente pura su establecimiento. Arruicibibis rhetoricus, San Lucas obedeció a una profunda ley de arte y gracias a ello produjo el más maravilloso artísticamente de los evangelios.
Habiendo Dios antiguamente hablado a nuestros padres por los profetas en varias ocasiones y de maneras diversas, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo los siglos, el cual, como sea, resplandor de su gloria y marca de su substancia, sosteniendo además que sostiene el universo en la palabra de su poder, después de cumplir la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la grandeza en las alturas, viniendo a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto heredero, nombre diferente del de ellos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Eso es lo que acabo de leer ahorita. Así es que ya no lo vamos a leer. Hebreos 1, del 1 al 4. Y eco puro de este himno o preludio del gran himno es toda la epístola a Hebreos. Este capítulo 36 de la de Clemente a los Corintios. Este es el camino, carísimos. Dice, este es el camino, carísimos, que la palabra carísimos significa amadísimos. Este es el camino, carísimos, en que hemos hallado nuestra salvación a Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestras flaquezas. Por él fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo y por él contemplamos como en espejo la faz inmaculada y soberana de Dios. Por él se nos abrieron los ojos del corazón. Por él nuestra inteligencia insensata y entenebrecida antes florece ahora a su luz admirable. Por él quiso el dueño soberano que gustásemos del conocimiento inmortal. Él que siendo resplandor de su grandeza es tanto mayor que los ángeles, cuando ha heredado el nombre más excelente. Está efectivamente escrito así: el que hace a sus mensajeros viento y a sus ministros llama de fuego, acerca empero de su Hijo, dijo el Señor: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones por herencia y por cesión suya los confines de la tierra. Y otra vez le dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el escabel de tus pies. La sangre de Jesucristo impregna, por así decir, la gran epístola paulina y Clemente, que no tiene por qué entrar en las profundidades dogmáticas de su maestro, no se cansa de exhortarnos a mirar de hito en hito y reverencia aquella sangre preciosa que alcanzó penitencia al mundo entero. Nos dice en lo que es la epístola de San Clemente, epístola primera de San Clemente a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 4. Paulinamente habla Clemente cuando dice: en caridad nos recibió el Señor, o sea, en amor nos recibió el Señor. Por el amor que nos tuvo, nos dio su sangre. Por nosotros, Jesucristo nuestro Señor, y su carne por nuestra carne, y su alma por nuestras almas. Primera epístola de San Clemente a los Corintios, capítulo 49, versículo 6. Si en Hebreos 1:3 Jesucristo está sentado a la derecha de la grandeza, es decir, a la par de la majestad divina, para Clemente, él es el cetro de esta misma grandeza. Nuestra salvación tomó principio en Jesucristo, que nos la predicó y luego fue confirmada por los que habían a él oído, y añadiendo Dios su testimonio por medio de signos y prodigios y reparticiones del Espíritu según su voluntad. Hebreos capítulo 2, versículos del 3 al 4. Hebreos
Léanmelo por favor. Hebreos capítulo 2, versículos del 3 al 4. Carta a los Hebreos. El que lo tenga, diga gloria a Dios. Bueno, ya lo tengo, pero quiero que ustedes lean. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Permítame, pongo la cámara. Aquí ya la tengo yo, pero vamos a que la lea el hermano. Hebreo, le dije yo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan trascendente? El Señor mismo la proclamó primero y luego la confirmaron aquellos que la oyeron. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. Ok, muchas gracias, hermano. Muy bien. Y los mismos anillos establece Clemente en la cadena que nos liga por los apóstoles con Jesús y por Jesús con el Padre, por obra también del Espíritu Santo. Los apóstoles, nos dice San Clemente, los apóstoles nos evangelizaron de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Y así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de certidumbre que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia del reino de Dios que estaba para llegar. Nos dice en la primera de San Clemente a los Corintios en el capítulo 42, versículos del 1 al 3. La densa nube de testigos que atraviesa la parte más propiamente exhortativa de la epístola a Hebreos en el capítulo 11, recorre también casi de punta a cabo la carta clementina, casi con los mismos nombres y ejemplos. La apología de la corrección fraterna es también común a uno y otro predicador. Y así de otros muchos rasgos más menudos y por ello más significativos que fuera prolijo enumerar aquí y que reservamos para el comentario de la carta de San Clemente. Confesamos, sin embargo, la sorpresa de no hallar en esta un pensamiento de la Hebreos, que le hubiera venido como anillo al dedo, pues con tan impresionantes palabras señala la trascendencia y responsabilidad del gobierno de las almas en la iglesia. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues ellos velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas a fin de que cumplan ese deber suyo con alegría y no entre gemidos, pues es inconveniente para vosotros, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. No lo vamos a leer porque ahorita lo acabo de leer. O si quiere, léalo, hermano. Hebreos 13, 17. Sí, Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Ok, muchas gracias, hermano. Déjenme lo voy a leer yo de mi Biblia. Ok,
Obedeced a vuestros prelados. Esta palabra prelado significa ministros sagrados, es decir, obispos, sacerdotes. Eso significa, obedeced a vuestros prelados y estadles sumisos, ya que ellos velan como que han de dar cuentas a Dios de vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no penando, cosa que no sería provechosa. Entonces vemos, mis hermanos, cómo la santa palabra de Dios nos manda a obedecer a nuestros prelados. Hoy en día hemos escuchado una caterva de indoctos atarantados que dicen que no hay que obedecer al papa, que no hay que obedecer al obispo, que no hay que obedecer al cura. Dicen, no, sí hay que obedecerlo. La palabra de Dios lo está mandando. Le guste a usted o no le guste. La palabra de Dios nos manda a que obedezcamos a nuestros prelados, es decir, al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. Presbíteros es la palabra más correcta, porque en el griego así aparece presbíteros, y episcopos aparece para los obispos. O sea, obispos y presbíteros debemos obedecerlos, cosa pues que en el sectarismo no hay. Hay presbíteros y hay obispos en las iglesias protestantes antiguas, como luteranos, presbiterianos, calvinistas, anglicanos, pero que no es el presbiterado ni el obispado correcto. Porque resulta que donde es Lutero, Calvino, Zuinglio, todos ellos fueron sacerdotes y por lo tanto no podían ordenar ni sacerdotes ni obispos. Entonces, en lo que es los anglicanos, pues allí sí había obispos, pero resulta que quien nombró obispo fue un rey y él no había sido ni ordenado ni sacerdote ni obispo y por lo tanto no tenía la facultad. Entonces, vemos pues que los únicos que tienen un obispado verdadero son los católicos y los ortodoxos. Los ortodoxos sí, aunque todavía les hace, no a todos, pues a algunos, porque hay muchos de los ortodoxos que ya están en plena comunión con Roma. De hecho, yo en mi Facebook he publicado que incluso aquellos que no están en comunión con Roma, ya hay diálogos de comunión con ellos. Muy bien. Dígame, hermano. Una pregunta. A ver, dígame. Los ortodoxos, los sacerdotes de ellos, ¿sí tienen la autoridad o la potestad? Sí tienen autoridad porque ellos tienen plena sucesión apostólica. O sea, ellos también vienen de los apóstoles. Sí, ellos también vienen de los apóstoles. Sí. Pero ellos, creo que, en el Papa es que no creen ellos. Sí, ellos solamente no creen en el Papa, pero no todos. La mayoría de ellos sí, es una parte un poco pequeña la que no cree. Y ellos también comulgan y así como... Sí, de hecho el Código de Derecho Canónico nos dice que en caso de una persecución y al no haber una iglesia cerca, con el permiso del obispo de nuestra diócesis, podemos ir a una iglesia ortodoxa. No a una protestante, pues, porque las protestantes no pueden consagrar, que quede claro. No a una protestante, sino que a una ortodoxa, que... Muy bien, continuando. Que de hecho, pues nosotros somos latinos y por lo tanto tenemos obligación de ir a las iglesias latinas, a las iglesias romanas latinas. Por eso que aquí las iglesias, como nosotros vemos, se llaman Roman Catholic Church, para aquellos que dicen que la iglesia no es romana. La iglesia sí es romana. Entonces, continuando. Y de esta iglesia romana está el rito latino, que es el más preeminente, y después están otros 23 ritos más. O sea, son 24 ritos en total, los que conforman la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Muy bien, continuando. Mas, a decir verdad, este pensamiento forma el fondo mismo de la epístola clementina y su espíritu la informa e inspira toda. Si uno y otro documento fueron redactados en Roma, para la hebreos es más que probable. O sea, fíjense cómo nos está diciendo aquí que es más que probable que la carta de los hebreos fue redactada en Roma.
Pero el que la estaba dictando era San Pablo, pero el que la estaba escribiendo posiblemente dicen los que saben, los historiadores antiguos, de que pudo ser o bien San Lucas o bien San Clemente, pero muchos le atinan más a San Clemente precisamente por el mismo estilo literario que él hace en lo que es en la carta primera a los Corintios de San Clemente. Coinciden sus palabras, ¿verdad? Con lo que está escrito en lo que es la Hebreos o la epístola a los Hebreos. Mas a decir verdad, este pensamiento forma el fondo mismo de la epístola clementina y su espíritu la informa y la inspira toda. Si uno u otro documento fueron redactados en Roma, para la Hebreos es más que probable. Esta apremiante llamada a la sumisión a la jerarquía constituida sería su más auténtico sello romano, con la ventaja para la carta paulina de darse también en ella un ímpetu mismo y alto vuelo teológico que no hallamos en la grave y mesurable exhortación de Clemente. Pero si no redactor, cosa que no puede salir del terreno de las conjeturas, por muy grata que ésta pudiera sernos, lo que no cabe duda es que San Clemente fue un férvido lector de esta magna epístola paulina, himno triunfal a la gloria sacerdotal regia, que la palabra regia significa real, regia, y redentora de Jesucristo, y que mucho de su espíritu pasó a la suya, más humilde, de tono más casero, a los corintios. Si no nos es lícito en rigor de historia imaginarnos a Clemente, buen conocedor, sin duda, de la tecne retórica, dando pulida forma helénica y rotundidad demosténica a los pensamientos paulinos, después de oírle una sublime exhortación teológica al maestro en sus días romanos. Sí podemos contemplarle desenrollando el volumen de la carta y meditando las profundidades misteriosas de la gloriosa humillación de Jesucristo, que en ningún otro escrito revelado hallaron tan impresionante expresión. Bajo el furor de Neroniano, San Clemente vivió, y aquí salimos del terreno movedizo de las conjeturas y pisamos suelo firme de historia. Los días turbados y sangrientos de la persecución neroniana, o sea, de Nerón, de la persecución neroniana del año 64, que aquí para el año 64 San Pablo ya estaba libre, porque él fue preso en el 61 o 63, no me recuerdo, fue preso por primera vez. Entonces, y antes él de ser preso por primera vez, él escribe lo que es la carta a los romanos, donde él hace mención que va a ir a España, pero después que él la escribe, él va a España, y de eso tengo yo una información muy fidedigna en mi Facebook, que está ¿cómo se le llama esto, hombre? El fragmento muratoriano, o de Moratori, y también está una carta de San Clemente que nos menciona que San Pablo fue a España, aparte de que hay una tradición del siglo I, siglo II, incluso los primeros 5 siglos, que nos hablan de que San Pablo llegó a la Bética, específicamente donde está aquí no me recuerdo cómo es que se le llama esto, donde se unen, pero se le llama ahí la Bética, y donde las 2 columnas de Hércules, algo así, no me recuerdo. Pero bien, resulta que por esas regiones San Pablo anduvo. Entonces fueron 2 los apóstoles que fueron a España, San Pablo y Santiago. Muy bien, continuando, bajo el furor neroniano, o sea, de Nerón, pues, ¿verdad?
Y fue en el 66 que fue preso nuevamente, donde ahí ya fue asesinado, ¿verdad? 66 o 67 se cree que San Pablo fue asesinado. Entonces San Pablo estuvo 2 veces preso, 2 veces. Muy bien, continuando. Este es un golpe que tengo, no vayan a pensar que me he pintado mi dedo. Es un golpe que me di en mi dedito. Bueno, continuando. Desencadenada a raíz del gran incendio que redujo a ceniza 10 de los 14 barrios o distritos de Roma y que fue inmortalizado por la pluma de Tácito. Bueno, aquí está ahí. Hay un escrito, pero está en latín, así es que no lo voy que está en los Anales de Tácito, así lo puede buscar usted. Anales de Tácito, anales significa los años, ¿verdad? Años de Tácito, Anales de Tácito, en el capítulo 15, capítulo 15, numeral del 40 en adelante. Muy bien. Qué escalofrío de terror cuando tras la horrible catástrofe los cristianos se sienten bajo la mirada fiera y siniestra del monstruo coronado que recitara, subido a la tribuna de su teatro pelaciego, los versos virgilianos sobre el incendio de Troya, mientras las llamaradas de Roma ardiendo remontan sus colinas. El monstruo que luego se paseará montado en su carroza por los jardines, mientras aquellos mismos cristianos convertidos en teas ardientes tan siniestro resplandor lanzaran sobre la noche de la urbe asolada. Aquí Nerón pues mandó a perseguir el cristianismo católico, que quede claro. Aquí los sectarios herejes no existían. Martín Lutero todavía no había nacido. Tampoco los fundadores de las asambleas de Dios, ni tampoco los fundadores de los bautistas, ni los fundadores de los sabatistas, ni los fundadores de los herejes de los mormones, no habían nacido todavía. Entonces aquí ninguno de ellos está siendo martirizado aquí, sino que eran cristianos católicos romanos que estaban siendo martirizados, y algunos otros venidos cristianos del judaísmo, otros de las regiones griegas y otros de las regiones españolas. De hecho, a Galión, que era un gobernador, era de Córdoba, de España. Y resulta que este gobernador estaba prácticamente fascinado con la predicación de Pablo, que Galión después se convierte y es invitado, él fue el que invita a Pablo a ir a España, y por eso es que Pablo, entre sus inquietudes, tiene esa de ir a España, que de hecho en la carta a los tesalonicenses, él dice: he coronado mi carrera, he cumplido mi propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, Pablo, todos los propósitos que se había ido, de ir a Tesalónica, de ir a Corintio, de ir a Roma, todos esos los había cumplido. Entonces, y también el de ir a España. Él en la carta a los romanos, en el capítulo 15, menciona que él va a ir a España. Entonces, en la carta a los tesalonicenses dice que él ha cumplido todos sus propósitos. Entonces, eso nos confirma de que San Pablo sí fue a España, porque uno de sus propósitos es ir a España. Y cuando él en la carta a los tesalonicenses escribe: he cumplido todos mis propósitos, entonces está confirmando que sí fue a España. Bueno, continuando. Y eso no lo digo yo, lo dicen historiadores antiguos. Es más, hay uno... Bueno, léanse mis últimas publicaciones en el Facebook. Allí he publicado los documentos que comprueban que Pablo estuvo en España. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Entre la ingente muchedumbre de que nos habla Tácito, sacrificada a la crueldad de Nerón y el odio del populacho, y el gran historiador no está muy lejos de en su profunda incomprensión del cristianismo. Debió contarse el príncipe de los apóstoles, cabeza y maestro de la iglesia de Roma, San Pedro. Oiga, entre estos que fueron asesinados por el mandato de Nerón,
fue el príncipe de los apóstoles, que es San Pedro, o sea, arzobispo. Cuando aquí está diciendo, recordemos que Pedro era obispo, y cuando le menciona príncipe, está diciendo arzobispo. Era el arzobispo de Roma, Pedro. Déjenme, vamos a ver la cita de esto. Es de Tácito. Está en los anales de Tácito. Anales de Tácito. Y también está en Boissier, que es un escritor también, un teólogo, en la página 143. Sabemos pues que ya desde los primeros siglos de cristiandad al apóstol Pedro se le llamaba el príncipe de los apóstoles, que de hecho eso es lo que significa la palabra protos Petrus, que quiere decir Pedro príncipe, o Pedro el primero, o Pedro el principal, o Pedro el más eminente, que aquí estos escritos antiguos están traduciendo como el príncipe. Otras traducciones más modernas le van quitando eso de príncipe y le ponen el principal o le ponen el primero. Pero originalmente significa el príncipe, que de hecho por eso es que a los obispos que ocupan una jerarquía más elevada se le llama arzobispos, que la palabra arc significa príncipe de obispos o príncipe también de los presbíteros. Entonces vuelvo y repito. Nos dice Tácito que sacrificada la crueldad de Nerón y el odio del populacho, y el gran historiador no está muy lejos de esto en su profunda incomprensión del cristianismo, entonces aquí se contó también al príncipe de los apóstoles, cabeza y maestro de la iglesia de Roma, San Pedro. La tradición que olvidó pronto los mártires del 64, enlazó luego el martirio de Pedro y Pablo y quiso que murieran no solamente el mismo año, sino el mismo día. El mismo día nos está diciendo aquí de que murieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, el mismo día y el mismo año. Por eso es que la iglesia celebra en octubre, parece, no me recuerdo si es en octubre, creo que es la fiesta de los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Esto está en Duchesne, en el libro primero de Duchesne, en la página 64. Y está también en el historiador Josefo, en Vita, libro tercero. Muy bien, continuando. Un eco suficientemente claro de estos hechos capitales en la historia de la Iglesia de Roma nos ha quedado en los famosos capítulos 5 y 6 de la carta de San Clemente a los Corintios. Y capítulos 1000 veces examinados con lupa crítica para extraer de ellos el último residuo de la historia de la iglesia romana. En efecto, dejando a un lado los ejemplos antiguos para probar los males de la envidia, invita a Clemente a los corintios a que consideren a los luchadores que han estado más cerca de nosotros, los nobles ejemplos de nuestra generación. Tales fueron los apóstoles Pedro y Pablo, columnas justísimas de la iglesia. Pedro, que por injusta emulación tuvo que soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos, y habiendo de este modo dado testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Que de hecho, pues en este momento, cuando San Pedro iba al martirio, cuenta la tradición de que él intentó huir, porque la gente le decía, Pedro, tú eres el príncipe de los apóstoles, sálvate, huye, escóndete. Y él ya iba de camino queriendo huir de ese martirio, cuando cuenta la tradición que se le aparece Jesús en forma de un niño y le dice, Quo vadis, que quiere decir, ¿a dónde vas? Y él ya iba de camino queriendo huir de ese martirio, cuando cuenta la tradición que se le aparece Jesús en forma de un niño y le dice, Quo vadis, que quiere decir, ¿a dónde vas?
Dice, quo vadis, tendré que morir yo nuevamente. Y ahí donde Pedro comprende lo que Jesucristo le dijo en el último capítulo del Evangelio de San Juan, de que él va a tener que ir a donde no quiera, y donde lo van a sujetar de la cintura, indicándole la forma en que había de morir. Y ahí donde Pedro muere crucificado, atado de la cintura, cabeza abajo. Entonces, por eso es que en la silla donde se sienta Pedro, en la parte aquí de atrás, hay una cruz invertida. Que esa cruz invertida no es satánica. El católico que diga que la cruz invertida es satánica es porque es un católico atarantado. Me van a disculpar. Me van a disculpar, pero es eso. Es o el sectario que diga eso, o el ateo que diga eso, es un ateo atarantado, ignorante. ¿Por qué? Porque resulta que el diablo no tiene cruz. El diablo no tiene cruz. El diablo no fue crucificado. Cristo y los apóstoles, ellos sí fueron crucificados. El diablo no tiene cruz. Entonces, ¿de dónde me sacan que esa es la cruz del diablo? Atarantados que son. Atarantados que son. Entonces, ahora bien, lo que sí es satánico, poner el crucifijo, o sea, la cruz de Cristo, ahí tenemos, la cruz sola no es el crucifijo es la cruz con Cristo, ese es el crucifijo. Entonces, poner el crucifijo, o sea, la cruz con Cristo, cabeza abajo, eso sí es satánico porque es estar diciendo a Cristo abajo, pero la cruz sola, cabeza abajo, no es satánica, es la cruz de San Pedro. Es la cruz de San Pedro, y esa cruz invertida tiene un significado. ¿Qué significa? Humildad. Humildad, porque Pedro no quiso morir como su maestro, como Dios, como Cristo, sino que él quiso morir cabeza abajo. Y por eso es que está la cruz invertida, y por eso es que en la silla, en esta parte de aquí atrás del espaldar de la silla donde se sienta el Papa, aquí está la cruz invertida, que como les repito, no es satánica como dicen los atarantados, sino que es la cruz de San Pedro, Cruz Petrus se le llama, Cruz Petrus, que es la cruz de San Pedro. Muy bien, ¿dónde me había quedado? Bueno, Jesús. Misteriosas palabras que es lástima no podamos aclarar del todo a la luz de la historia. ¿De quién procede esa emulación y envidia en la angustiosa búsqueda de una víctima que arrojara el furor popular para acallar el rumor sobre el verdadero culpable del incendio de Roma? ¿Quién fue el genio malo que sugirió a Nerón el nombre de los odiados cristianos? Es sabido que Popea, la favorita imperial después del asesinato de Octavia, simpatizaba con el judaísmo. Entonces, nos dice Flavio Josefo en Vitae, libro tercero, en Antigüedades Judías, numerales del 18 al 30, y Tácito también en Historia, libro 1, numeral 22. Nos dice pues que fue esta llamada Popea. Déjenme lo vamos a marcar aquí para que no se me pierda. Esta Popea fue la que venía del judaísmo, y recordemos que los judíos odiaban a Cristo y a los seguidores de Cristo, es decir, la iglesia que Cristo Jesús fundó. Entonces, esta Popea fue la que sugirió que le echara la culpa a los cristianos, una que venía del judaísmo. Y siendo que la iglesia cristiana católica nunca se comportó mal con los judíos, ¿ya? Pero bueno, entonces la envidia injusta, el odio siempre alerta de los seguidores de la antigua ley, tuvo de este modo por donde trepar al trono imperial y descargar desde allí toda la hazaña de Nerón sobre la nueva iglesia naciente, a quien ellos le llamaban secta abominable. Quizás también la escisión dentro de la misma comunidad romana
fomentada por el viejo fermento judaizante, pudo tener parte en la muerte del mismo príncipe de los apóstoles. Las palabras de Tácito, indiciu eorum qui fatebantur, que pueden indicar delaciones. A ver, déjenme, vamos a marcar estas palabras. Que pueden indicar delaciones de parte de los mismos cristianos, son inquietantes. Si ello fue así, se comprendería mejor por qué San Clemente recuerda este ejemplo a la escindida comunidad corintia. O sea, escindida es porque estaba habiendo una decisión, la cual el cuarto papa de Roma, San Clemente, calma, ¿verdad? Y con cuán amargo dolor hubo de hacerlo. Poco después de Pedro, y también por injusta envidia, Pablo corona con glorioso martirio su larga carrera de oriente a occidente como heraldo y apóstol de Jesucristo. Entonces, esa envidia de los judíos contra los apóstoles de Jesucristo, nosotros la podemos ver desde el capítulo 19, 20, 21, específicamente el versículo 22, capítulo 22, 23, y sobre todo en el capítulo 23 que leímos hace un momento, donde resulta que los judíos hacen voto de no comer nada en todo el día hasta no darle muerte a San Pablo. Y a todo esto nos llega hasta el capítulo 24, que ya habían pasado un promedio como de 2 o 3 años, parece, que todavía no le habían podido dar muerte a San Pablo. Entonces, él, los judíos insistían a los gobernadores de Cesarea de Filipo que le dieran muerte y que se los entregara a los judíos, entonces Pablo tuvo que apelar a Roma, y es por eso que después de allí va a Roma, y eso lo hizo por inspiración divina, porque Jesucristo quería que se fuera a predicar la palabra a Roma, que de hecho ya había cristianos en Roma, que como en otro tiempo yo lo expliqué, que por ejemplo este Clemente y otro, no me recuerdo cómo es que se llama, que fue a Roma precisamente porque Jesucristo en el capítulo 10 o 12, no me recuerdo, de lo que es San Lucas, envía 72 discípulos más a ir a evangelizar todos aquellos lugares por donde él o sus discípulos habían de ir. Entonces fueron todos estos a esas regiones que los apóstoles posteriormente iban a ir. Déjenme tomar un poco de agua. ¿Ya faltan 4 minutos? 4 minutos. Ok. Bueno, nos vamos a quedar aquí. O a ver, permítame un momento, quiero ver. Voy a leer un poquito más adelantito. Nos vamos a quedar en el sucesor de San Pedro. Ahí nos vamos a quedar. Pero voy a terminar de leer entonces. La impresión que estos sucesos del año 64 produjeron en Clemente, sea cual fuere el lugar que por aquella fecha ocupara la comunidad romana, debió de quedarle indeleblemente grabada en su alma, y la imagen de los grandes atletas de Jesucristo, columna de la iglesia, Pedro y Pablo, y lo mismo la de ingens multitudoses viva en su infancia, y sus nombres, como en esta página de su carta a los Corintios, se le vendría 1000 veces a los labios en su conversación y exhortación a los romanos. Le Breton, en Historia de Iglesia, y Frisch Martin nos habla también sobre esto. Muy bien, la vamos a dejar hasta acá esta enseñanza, porque ya son faltan 2 minutos a las 9. 2 minutos a las 9, así es que vamos a quedarnos en la página, a ver, permítame un segundo, página 113, y el título se va a llamar Sucesor de San Pedro. Ahí vamos a continuar para la próxima clase.
Gracias a todos. Ay, perdonen que no tuve tiempo de estar leyendo los comentarios ni responder a comentarios, pero a lo mejor tal vez más noche me conecte o si no mañana. Yo creo que mejor mañana porque ahorita ando algo doliente de la garganta de tanto hablar, puesto que antes de iniciar este en vivo, pues di la lección divina de 1 hora. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta enseñanza. Gracias por los hermanos que se quedaron. Habían más, pero se fueron varios. Pero te pedimos por todos ellos para que más se motiven a recibir estas enseñanzas. Sabemos muy bien que las enseñanzas no a todos les gustan, que muchos prefieren más el morbo, la confrontación, el pleito, pero que estas enseñanzas son muy útiles para adquirir sabiduría, adquirir conocimiento de la iglesia que Cristo Jesús fundó desde los primeros siglos y para no dejarnos engañar del sectarismo hereje y protestante. Te pedimos que nos ilumines y que a estos hermanos que han estado aquí, ese poquito conocimiento que se llevan les sirva para poder enseñar a otros con los cuales ellos podrán hablar, ya sea en el trabajo o en sus casas o donde quiera que ellos vayan. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un recordatorio, en el Padre Nuestro, normalmente la gente acostumbra a decir, líbranos del mal. Pero no está bien dicho, no se debe decir líbranos del mal, porque el mal es una acción la cual hace usted o hago yo. Entonces, lo que la iglesia nos dice en el catecismo es que lo que debemos decir o lo que debemos de pedir es líbranos del maligno, porque es él el que hace influencia en cada uno de nosotros en que hagamos lo malo. Es él el que influencia a los políticos a hacer perversidad. Por eso es que nosotros en la oración debemos decir, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, porque el maligno es una persona, es el mal hecho persona, que de hecho es un espíritu, pero es una persona. Nos dice el catecismo, pues que es una persona. Y luego también en el Ave María no debemos decir, ruega por nosotros los pecadores, sino que debemos decir, ruega por nosotros pecadores. Eso lo podemos encontrar, el catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice en el numeral 2676 y 2677, donde se dice, ruega por nosotros pecadores. Así se debe decir. No se debe decir ruega por nosotros los pecadores, porque cuando usted dice los, es como que esté señalando los de allá, los del otro lado. No, cuando usted dice ruega por nosotros pecadores, ahí se está incluyendo. Se está incluyendo usted como pecador, me incluyo yo como pecador. Muy bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Gracias a la hermana Susi, gracias al hermano Juanito, gracias a la hermana Marta, gracias al hermano Antonio Michel, que iba a estar aquí, pero no pudo venir. Ojalá Dios quiera que para la próxima clase sí pueda venir. Ya vemos que no son muchos los que vienen, pero con uno o dos que hayan suficiente. El Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Dios lo bendiga, hermano Juanito, bendiciones. Chamarra